Bueno, ya estamos aquí en directo con una tarde calurosa, pero eh, con la intención, hello Raciel, con la intención de seguir debatiendo. Creo que ayer fue una tarde muy jugosa con lo que estuvimos hablando. A mí me dio mucho para pensar y para tratar de seguir una línea, pero al mismo tiempo abordando temas que generalmente nunca se abordan y que son como una especie de tabú o que están dentro del extrarradio artístico. Quiero para la semana siguiente pues hacer una, una charla dedicada a la falsificación y cómo esto ha afectado al mercado del arte, cómo ha afectado a los artistas contemporáneos, teniendo en cuenta que generalmente se falsifican piezas del arte moderno o de artistas contemporáneos muy fáciles de falsificar, y cómo en esto las galerías siempre han incurrido en el error de muchas veces tener este tipo de piezas, y con lo cual, como se llama este grupo, es muy interesante que el artista contacte directamente con la persona que va a comprar. Vamos a ver también que muchas de estas estafas, eso lo vamos a ver, pero lo anuncio para que los que tengan así algunas ideas las puedan esbozar, las encargan muchas veces los mismos galeristas o los galeristas que representan un artista que en ese momento va a salir a subasta, o que coleccionan obras suyas que puede tenerla en original, para que en vez de vender el original pues vender la falsificación. Otras veces son orquestadas por los mismos artistas, y muchas obras del Museo Nacional de Cuba han salido de una forma asombrosa, y hoy están en manos de galeristas, muchos asentados en Estados Unidos, y no se sabe cómo. Eso es un tema que vamos a tocar, porque esa es otra de las razones por la que los galeristas muchas veces obstaculizan el proceso, cuando son ellos los encargados de llevar a los artistas, de llevar la obra, cuando el artista no es independiente. Y desde que las galerías han dejado de ser espacios de exposición para ser espacios de eh, mercadeo. Entonces vamos a seguir hablando de la posmodernidad, y no sé si dejaron alguna pregunta pendiente ayer. Yo voy a seguir con el tema, porque me parece que avanzando en el tema van saliendo otros. El posmodernismo es un cambio, porque ayer el interés que teníamos era centrarnos en la cultura posmoderna en la que está inserto el artista, pero cómo esta cultura influyó al que estaba ya en ese momento en una edad que había crecido con esa cultura, ¿no? Que había que su mentalidad funcionaba a partir de esa cultura, y cómo se han ido sucediendo las diferentes transiciones de épocas o de generaciones, y cómo ha ido avanzando ese pensamiento postmoderno, que es de por sí a veces muy contradictorio. Porque, por ejemplo, una de las características del postmodernismo es que se caracteriza por la falta de ideología. No existe una ideología, ni en el artista, pero tampoco existe una ideología en el consumidor de arte o en el comprador de arte. Y sin embargo, estamos en un periodo postmoderno, quizás no
quizás no, y ayer lo definimos bien, estamos en el momento de ruptura y justamente una de las características que estamos notando de que hay una transición es el enfrentamiento ideológico que se está viviendo en estos momentos eh, en todo el mundo. Un enfrentamiento ideológico que tiene por sustrato una vuelta a eh, los relatos históricos, cuando la posmodernidad justamente rompe con los relatos y rompe con la historia, es el fin de la historia, volvemos a la colonización, a la raza, volvemos otra vez a discutir temas de marginación, hola Tommy, hola Jeque, y ahí podemos ver que hay algo que se está eh, ya intentando pasar a otro momento de lo que sería la historia cultural. Vuelve la ideología, vuelve el relato artístico, perdón, vuelve el relato histórico, vuelve los enfrentamientos políticos, vuelve una especie de tendencia a la unicidad o a una sola dirección en cuanto a la postura, y esto todo era algo que dentro del postmodernismo no existía. Si analizamos todo eso, podemos darnos cuenta que ya posiblemente hayamos entrado o estemos en el principio, en el puente, para entrar en otro momento cultural que abarca todos los sentidos de las sociedades, ¿no? El posmodernismo, por otra parte, va a promulgar la aceptación siempre de un estado emocional e intuitivo que está presente en todos los seres humanos, ¿sí? Y va a apostar a partir de aquí por la diversidad y la posibilidad de que todos podamos pensar diferente. Va a aceptar la existencia del caos y el conflicto como un estado viable y permitible, en el sentido de que el caos y el conflicto genera el orden, ¿no? Las situaciones de caos son relaciones que son el verdadero universo está ordenadamente construido sobre el caos, y es lo que va a permitir que cada individuo pueda individualizarse, o cada individuo se sienta muy individualizado para pensar, ¿no? Y que no van a aceptar tampoco que las cosas son o blancas o negras, sino que tienen muchísimos matices de grises y de colores. O sea, es la aceptación total de la diversidad. Entonces, hola Javier, esto es importante porque, como estamos viendo, estamos analizando un periodo y al mismo tiempo estamos sacando conclusiones que las han sacado ustedes mismos, conclusiones que yo he ido también anotando en estos periodos de estudio sobre el cambio que a nivel de arte, de exposición, de cultura se está produciendo. Y por eso tomé la decisión de justamente crear este grupo y empezar ya a preparar a los verdaderos artistas, aquellos que quieren realmente participar de la nueva cultura, o que ya en sí están participando, ya están haciendo un rompimiento del lenguaje, pero concientizarlo de qué es lo que sucedía y qué es lo que está sucediendo. Porque todo lo que estamos hablando de la posmodernidad en 3 meses ha salido a la luz negado. O sea, es como, no es una involución, pero tampoco es un
paso adelante, es como la gestación de algo nuevo y completamente diferente. Con respecto al estado intuitivo y emocional, esto va a ser, dentro de la posmodernidad, por supuesto, va a conllevar a que el arte apele todo el tiempo a la necesidad de que sea el público quien complete la obra. Y bueno, eso hay un estudio maravilloso de Humberto Eco que se llama La obra abierta, donde ya se plantea el arte como un texto y la interpretación o la recepción de esa obra por parte del consumidor, el consumidor experto o no tan experto, en completar esa obra. ¿Por qué? Porque apela a lo emocional y a lo intuitivo, no necesita apelar a ningún conocimiento académico, sino que va dirigido a mover emocionalmente y a ir a ese cerebro un poco más reptiliano para que las personas, los que estén viendo una obra o consumiéndola, realmente puedan reaccionar. El artista no solo implica objetos en la galería, sino que va a implicar a las personas. ¿Y cómo las atrae para completar el mensaje? Pues llevando objetos de la realidad de las personas a el entorno artístico y completando el mensaje con la parte de la cultura que falta. Está el productor de cultura, está esa obra que está gestada con fragmentos de la realidad y quien completa esa obra, pues el público que asiste a, a todo este mundo de environment, de ensamblage, de happening, de performance, de action painting, de body art, a tangle, a todo tipo de a los eventos de Fluxus, al accionismo vienés. Entonces se va también para apelar a esto, a este tipo de elemento con el público, muchas veces se va a usar o una tendencia muy expresionista, pero una tendencia expresionista que ya no solo está plasmada en el estudio que siempre se ha hecho de los expresionistas, que es matices, colores, formas que atraen o que llenan al espectador y que el espectador reconoce, que en los momentos, por ejemplo, del fauvismo, del Puente Azul, del expresionismo alemán, estaban también muy marcados por las teorías de la Gestalt, la teoría del color, la teoría de la forma, y por los estudios que se hacían. Hay un libro muy bueno con el que yo estudié bastante el tema de la implicación de las formas en la recepción de una obra de arte y en la, o la Babi, y en la comprensión de la misma. Hay un libro de Rudolf Arnheim que se llama Arte y Percepción Visual. Rudolf Arnheim fue uno de los más importantes investigadores de las teorías de la Gestalt, que ahora muchas veces la Gestalt la asocian con teorías psicológicas llevadas adelante por Claudio Naranjo, el enneagrama de la sociedad, etc. Pero la Gestalt realmente trabajó la forma y la manera de percibir la forma como estipulándole un significado que conjuntado en la obra, pues daba un mensaje importante y permitía que la lectura fuera muy visual y fuera muy emocional. Entonces movía al individuo, pero sí, esos movimientos de vanguardia no contemplaban la terminación de la obra por parte del espectador, simplemente eran movimientos centrados en el lenguaje del arte y lo que le interesaba era probar estas teorías, apelar a, al estado emotivo
pero sin darle ninguna importancia dentro de la obra. Sin embargo, en la posmodernidad, esta apelación a lo emocional y a lo intuitivo es justamente porque el artista lo que trata de provocar es que el público o que el consumidor se implique en la obra de arte, se implique, participe, la termine, sobre todo cuando son este tipo de obras. No siempre son happening, performance, no siempre no siempre es arte de acción, sino por ejemplo cuando en las exposiciones se permitía, ¿no?, que si pusiera una hamburguesa de Oldenburg hecha blanda, pues se sentaban como un futón. O sea, eso formaba parte del juego del arte. Y bueno, el otro día hablamos de Marina Abramovich y cómo ella incitaba a la participación eh, del público en muchos de sus, bueno, casi todos sus trabajos que hacía a puerta cerrada, o de Joseph Boy con sus famosos cubiertos de fieltro, o en aquella mítica performance donde se encierra con un coyote durante días en una galería. ¿Por qué? Porque las personas participaban mirando, alentaban o desalentaban. O sea, eso simplemente visto así no tenía ninguna importancia. ¿Quién completaba eso? El espectador, que salía de allí con una emoción, con una intuición que podía ser de agrado o desagrado. No había ningún mensaje prescrito. O sea, la obra se realizaba bajo un concepto del artista, pero él no precisaba que ese concepto o ese significado debiera llevárselo la persona que veía, sino que cada persona debería completar esa obra con su propia intuición, con lo cual vemos que en el modernismo hay una democratización hacia las personas, porque empiezan a constituir esa sociedad que se mueve alrededor del arte, eh, personas muy importantes para los artistas, y eso se ha mantenido hasta hoy. Lo que pasa es que algo que el posmodernismo levantó mucho es que no existe la originalidad. O sea, dan por cerrada la obra de arte original o la intervención de un artista como original. Por eso, una de las características fundamentales de la posmodernidad es que todos, tanto escritores como pintores como cineastas, apelan al pastiche, no al collage, al pastiche, que es como deglutir muchos tipos de, de formas, de conceptos, de artistas predecesores, y vomitar todo eso, ¿no?, de una manera nueva, donde se reconocen los elementos que han sido tomados de diferentes artistas. Incluso muchos artistas trabajan sobre las obras de otros, que no son otros del momento, son obras que quizás ellos reproducen del Renacimiento y trabajan sobre ella incorporando elementos de la nueva sociedad. O por ejemplo la obra de Bárbara Kruger, que fue muy impactante en su momento porque apelaba a anuncios publicitarios, y ella sustituía las tiras por tiras rojas que iba colocando alrededor de toda la pieza pintada, convirtiendo esa imagen, que era una imagen reconocible porque era tomada del original, y trabajando encima. Aquí empieza la manipulación fotográfica, el coloreo fotográfico, la instalación, ¿no?, con elementos, por ejemplo, de otros artistas, ¿no?, y justamente por esa carencia de, eh, de, de, de originalidad, que por otra parte afincaba la idea de que todo arte era posible, o que todo aquello eh, que se, se connotara o se incorporara a un espacio artístico bajo la dirección de un artista era arte. O sea, lo que llevó a un concepto después por parte de los propios críticos y de los propios
estudiosos a llegar a momentos en contubernios con los mercados y la galería a el famoso todo vale, o sea, vale todo. Y realmente eso propició quizás apropiaciones como Sandro Chia, por ejemplo. En Cuba, por ejemplo, eh, trabajó Consuelo Castañeda, que fue una de las primeras mujeres en salir a la palestra en los años 80 y trabaja mucho el tema de la apropiación en su obra. Sandra Ceballos también lo ha hecho. O sea, hay artistas, y quiero hablar también de estas artistas porque siempre nos referimos o tenemos un referente muy elevado de, de artistas internacionales cuando realmente, por ejemplo, una de las primeras personas antes de que se estuvieran realizando ya en Estados Unidos los ensamblajes, que como ella le llamaba son ensamblajes, ya Antonia Iris los hacía, que fue esa famosa exposición que hubo en Galeano, intentando recuperarla, exposición que a ella le daba exactamente igual porque no la quería. Ella lo dijo allí, que sí, que le parecía muy bien, que estaba muy agradecida de sus alumnos que habían restaurado toda esa obra, pero que realmente a ella ya le habían quitado 20 años de arte, que aquello era simplemente nada para ella, ¿no? Yo estuve en esa exposición y tengo un pequeño catálogo que se editó de esa exposición donde ella además estaba súper incómoda, muy incómoda. Pero ella lo hacía, o trabajar el lienzo a soplete, también lo hacía ella, antes que Tapia lo hiciera, por ejemplo. Entonces, siempre vamos hacia lo nombrado, pero es que hay también una parte de nuestra cultura que es nombrada y hola, Víctor, ¿tú me escuchas? Porque me dice que se cortó. Yo veo que está todo normal. Bueno, seguimos entonces porque no sé, entonces estamos bien. Entonces cada uno de estos pensamientos, o sea, muchas veces se plasman en los libros, pero yo creo que la posmodernidad debería tener un libro para cada una de estas ideas y cómo influyó en el artista, cómo influyó en la evolución del lenguaje artístico, cómo influyó en la perspectiva del espectador, cómo influyó en el concepto galerístico, cómo influyó en los tratantes de arte, cómo influyó en el mercado artístico. Cada una de estas experiencias fue muy, eh, muy importante de analizar con todo lo que ocurrió y que está ocurriendo, porque estamos en el rompimiento, pero esto pasó hace nada. O sea, a nivel histórico artístico, 20 años, 30 años en la historia es nada. Es lo que tarda, no sé, lo que tarda en consolidarse un lenguaje y vamos, tarda muchísimo más. O sea, a nivel cultural, 30 años no es nada, un siglo no es nada. Porque es así. Desgraciadamente la vida del hombre es muy corta, pero la visión histórica es muy grande. Aquí siempre hablamos de
siglos y milenios. No muchos milenios, llevamos 2, pero también hay antes de nuestra era. Entonces, o antes de Cristo, para marcar la caída del imperio romano como ese punto. O sea, el nacimiento de Cristo o el cristianismo como un momento de cambio cultural, ¿no? Por la apelación a la religión y a los conceptos y a la simbología y a la iconografía religiosa. Pero es nada, llevamos muy poco tiempo de existencia histórica y de existencia cultural. Lo que pasa es que comparado a nuestra medida, para nosotros es mucho tiempo, pero no lo es. Bien, entonces, es obvio que la posmodernidad antecede a la globalización económica y política del mundo, porque apela a la globalización cultural. Y lo más importante es algo por lo que estamos aquí. Sí, en el 54, si no me equivoco, con Víctor Vasarely, ella estaba en la galería Denis René en París, porque ella no estudió, trabajó en conjunto con Vasarely y fue quien llevó ese lenguaje a Cuba. Y la galería que existe hoy y se dedica todavía hoy a la abstracción geométrica y a la abstracción óptica se llama Denis René. Yo estuve en ella en París y sí que existen los archivos, porque ella fue la galería donde se radicó y que la acogió a ella en su estancia en París. Interesante lo que me pregunta Lázaro, que creo que es la primera vez que está aquí. No sé desde dónde, pero está aquí. Y él me dice, es posible que estas nuevas prácticas ayuden a sumar más espectadores, masificando aún más el arte en general. Aquí la primera idea a mí me resulta muy buena, pero yo tiendo a rechazar todo aquello que sea masificado, porque la masificación es la expresión más anodina de lo que, en lo que se ha convertido la sociedad. O sea, masificar significa apelar a una conciencia colectiva y no individual. Cuando se masifica, generalmente se masifica al rasero más bajo. Entonces, ¿qué significa? Que se trabaja con productos masificados iguales para todo el mundo. Entonces no existe, no es que tenga que existir una cultura de élite y una cultura popular, no tiene nada de eso que ver, sino que no le permite al individuo diferenciarse, no le permite al individuo intentar avanzar, no le permite al individuo superarse, porque forma parte de una masa y forma parte de algo que es muy fácil de dominar. Cuando se masifica, pues también se masifica el cerebro. Y de eso hay pruebas irrefutables y científicas de que nuestro cerebro ha involucionado. Y quieren echarle la culpa a la tecnología. Y no es así, las tecnologías no piensan por nosotros tenemos que ejecutar en la tecnología, tenemos que pensar nosotros. Ya no hablo de los que programan, que son los que generan los algoritmos y crean las cosas, sino hablo de que nosotros tenemos que ejecutar para poder, y tenemos que pensar. Yo muchas veces uso fórmulas. Todo aquel que maneje Excel sabe que tiene que manejar fórmulas para poder llevar, y eso está en la inteligencia del individuo. Y yo creo que justamente lo que la posmodernidad pretendía no era que todo el mundo fuera un genio, pero que sí todo el mundo tuviera la posibilidad de que si quería hacerlo, lo pudiera hacer en cuanto a el arte, que pudiera adquirirlo. Masificar significa algo, algo que
afecta, para mí, afecta el arte. Y yo participo mucho de esa idea de que por más que querramos popularizar, incluso el arte popular, por más que querramos popularizar el arte popular, tú vas a Perú y compras o ves un guaco peruano y primero vale dinero y segundo, no todo el mundo sabe, o sea, lo ven a veces como cosas feas o una manta paraca, no saben, no, prefieren comprar en el Corte Inglés un gobelino y no, a lo mejor esa manta que es una auténtica reliquia o una auténtica joya del arte popular de cierto periodo preincaico de Perú y es arte. Entonces yo sí pienso que va a existir una élite dentro del arte. ¿Qué puede pasar? Que esa élite crezca con Internet, que cada vez se sume más gente, porque qué maravilloso sería de que todo el mundo fuera la élite para el arte, pero eso es a veces imposible. Que va a mejorar, va a sumar más espectadores, ya los ha sumado, muchísimos más, muchísimos más, sobre todo porque puedes ver exposiciones internacionales, museos internacionales, desde la pantalla de tu ordenador o conectarlo a la televisión y ver en familia, ¿no? Un paseo por el museo. Puedes entrar y descargarte miles y miles de catálogos en cualquier museo que te interese. O sea, ya está provocando exactamente. Ahora tocó ese punto, pues. Y es verdad, además, palabra de Rufo, palabra del Señor. Porque él miraba 10 veces adelante. Él tenía mucha intuición, además de mucho conocimiento, tenía mucha intuición. Y era una persona que sabía mirar. Y a mí por lo menos me enseñó mucho a mirar. Sí, esto está así muy bien, sí, pero ¿y después? Y sí que el canibalismo es eso, es lo que yo hablo, es deglutir del otro, pero eh, sacar después eso hecho tuyo, ¿no? Donde va a haber un reconocimiento quizás a esa tendencia o ese artista, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo que tiene tu impronta, como yo lo estoy viendo por ejemplo en la obra de Henry también, que está además cada vez que publica va en un avance muy hacia la síntesis. O sea, cuando se va del horror Bakvis, que está bien, cuando la obra es complejísima en iconografía, pero se va llevando a la síntesis, y cuando tú comparas una obra con la otra, ves que aquí en este aspecto sintético hay un, un, ya hay una consolidación de un símbolo que puede ser la, la conformación de muchas cosas, pero donde no hay no se reconoce específicamente a qué pertenece, sino que ya pertenece al mundo de Henry. Ahí ya empezamos y hay cosas, pero combinadas de una forma que ya no tiene vuelta hacia el origen, ¿no? En el caso de Puy, también, con las diferentes formas de expresionismo con que trabaja. Podríamos referir a muchas, exactamente, nutrición artística. Eso me parece un término interesante que me propone Lázaro Javier, ¿no? Nutrición artística. O, por ejemplo, la explosión de el graffiti, que en muchos sitios se trata como vandalismo y realmente es una expresión muy auténtica. O sea, hay grafiteros que han estudiado en escuelas de bellas artes, en las de Chicago, en las de cualquier sitio, pero su expresión está justamente en readornar o reacondicionar
según la generación en la que se está, el espacio urbano. Stavansky, que o sea, lo que no se le reconoció a, en su día a, exactamente, lo que no se le reconoció en su día a Basquiat, Banqui lo instaló, sobre todo por ese juego de que durante todo un tiempo no se conoció quién era Banqui, no se sabía quién, quién realmente realizaba aquellas obras maravillosas. Todo ese mito, después que había muerto, después que ahora está, bueno, es todo un juego que donde se reconoce una tendencia muy posmoderna, que es el anonimato. Él, en un principio, no le interesaba que lo reconocieran como artista, sino le interesaba operar clandestinamente sobre la ciudad. Y hoy hay ciudades que llorarían por tener un Banqui, porque hoy Banqui también ha pasado a la galería, como se han arrancado paredes donde solo aparecía la firma Samo, que era la firma de Basquiat, y la gente la ha puesto en su casa, cuando prácticamente siempre en un principio se le consideraba un marginal que vandalizaba el espacio urbano. Claro, es el más cercano, y entonces podríamos decir que es, eh, aunque en el arte primitivo lo que buscaba fundamentalmente era una plasmación, es como lo que hacemos ahora visualizando, ellos ya pintaban la visualización de lo casado, incluso en las cuevas de Altamira de aquí, tú ves las piezas en movimiento, es increíble, pero tenían una connotación epocal que era propiciar la casa, tal. Pero, ¿qué tiene el graffiti? ¿Qué tiene el graffiti? Lo mismo, pero está convocando, en vez de a una religión, está convocando a una conformación, a un pensamiento, a una ideología o a una transmisión de una serie de mensajes en la intervención de la que en definitiva es la ciudad del artista. Porque o es la ciudad donde radica el artista, y no está hablando de que no hay fronteras en él. Si realmente se disolvieron las fronteras, no hay fronteras. Si el artista es tan partícipe de el ornato de una ciudad sin tener que ser contratado, sino con su libre albedrío de poder participar dejando su obra en la ciudad, como cualquier transeúnte de pararse a mirarla. Aquí, en la calle Camelia, en Vigo, calle Camelias y toda una zona de Vigo, toda esta parte de donde yo vivo, es una zona bastante transitada, residencial, tal, se cubrió de grafitis, se cubrió, o sea, se hicieron grandes obras murales donde los grandes maestros gallegos participaron con los jóvenes y se hicieron murales maravillosos, maravillosos. Está prácticamente todo cubierto y en otros puntos importantes de la ciudad. Pero se le dio un espacio ¿eh? Eh, a ese arte que no es popular, es un arte que pinta en las paredes. O sea, yo he visto verdaderas y majestuosas. Lo que pasa es que siempre se asoció al vandalismo por el sentido de que las bandas pues tenían firmas, pero eran firmas que quizás fueran territoriales, pero estaban marcando un espacio urbano, estaban reflejando un momento, que era el momento de la división que existía en la ciudad por raza, por país, ya ni por raza, por países, por pero realmente dejaban una impronta que verdaderamente era interesante, porque realmente Basquiat no es Bansky, pero sin embargo, si tú vas a los libros o vas a las originales, a publicaciones originales de obras de Basquiat en las paredes, tú las mirarías ahora y dirías, Dios mío,
Entonces el graffiti tiene esa cercanía vivencial de la gente. Claro, Bansky usa más la imagen, pero Basquiat era el infante terrible de la plástica. Él lo que quería era eh, de no dejarse notar, sino dejar la huella. Para él Samo era, aquí estuvo Samo, aquí estuve yo. Pero él no ponía ni Basquiat, Samo. Hacía la famosa, era como un café, como un grano de café, Samo, en una S cerrada. Y él dejaba esa intervención. Y era como la gente, cuando eso empezó a aparecer, empezaron a hacer como un recorrido buscando dónde estaban, como si fuera una gincana, a qué conllevaba aquello, que realmente no era observable sino que era como un juego de búsqueda de lo que en ese momento hacía Basquiat, que era apropiarse de los muros de la ciudad. Porque lo que él hacía era, aquí estuvo Samo. Entonces, claro, la gente empezó como a seguir aquello. No obstante, él seguía dibujando en sus cartulinitas pequeñas, pero él, eh, yo creo que resaltaba un momento en el que estaba, o un muro, o una parte de la ciudad en la que estaba, por algún acontecimiento, y dejaba su firma. Y la gente lo que empezó fue a seguir eso que empezó a aparecer, que era como raro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Después empezó a ampliar un poquito más. El Samo empezó a agregar alguna cosa. Pero la gente hacía verdaderas peregrinaciones cuando aquello apareció. Porque además él no lo dejaba en los barrios marginales. Recorrió todos los barrios. E iba diciendo, aquí estuvo Samo. Era como marcando su presencia, marcando un territorio y marcando un espacio de pertenencia. Yo estuve aquí. O sea, yo participo de este muro. Esto también es mío. Y yo creo que esa liberación eh, era la que verdaderamente Basquiat pedía. Yo creo que el fin de Basquiat fue tan trágico justamente porque no aguantó la presión mediática. Siempre lo diré, no aguantó la presión mediática. No pudo, no podía, él no era así. Él era libre y se sintió esclavo. En un momento determinado fue tanta la presión y tanta la presión y tanta la presión y tanto el cierre que le hicieron sus representantes, sus galeristas y tal, que no pudo más aguantar la presión porque él lo que quería era pintar. Era feliz pintando en las paredes, era feliz pintando en el suelo, pero tenía que estar constantemente en el postureo. Y era un artista, yo creo que demasiado auténtico como para llegar a aceptar esa situación. Terminó él mismo con su vida de una forma, porque tampoco era tonto. Quiero decir, no fue que se hizo de una sobredosis, no. Simplemente no pudo más, se suicidó, tranquilamente sí se suicidó. No pudo. Y yo sé, y lo he visto su obra. Es una exposición en Madrid, Clemente, Basquiat, Warhol, que eran cuadros intervenidos por los tres. Pero si lees la biografía que se ha escrito, si lees los comentarios en libros de personas que conocieron, te darás cuenta que él no soportó, eh, no so, no so, él quería dejar un legado, pero en silencio, o sea, trabajando, porque además era una persona muy escueta en palabras. Él se comunicaba con el arte, pero no le gustaba hablar, no era una persona, ¿verdad? Accionaba, era un artista de acción y no terminó bien realmente para él, con lo cual eh, volvemos una vez más al artista muerto que supera los límites. Entonces yo pregunto, ¿por qué hay que morirse para
superar cualquier límite, porque hay que presionar tanto, y eso es justamente esos pequeños coágulos que están intermediando. Y yo mencioné una palabra, en vez de decir, hace poco estaba hablando y la dije toda consciente, en vez de decir marchante, dije, no me recuerdo la palabra, pero era algo como semejante a traficante, vamos, que se dejó la honestidad de un marchante para meterse no a traficar ilícitamente, pero sí es prácticamente no existe un código como existía un código entre los marchantes. No, es como porque además, ahora, vuelvo y repito, toda esa gente coexiste, pero cuando existían los marchantes no existía la galería. Las galerías eran espacios para exponer. El marchante era quien llevaba la obra a los coleccionistas. Y había muy pocas galerías. Y ya lo conté una vez, Cambay abrió su galería, que compró una pared de cristal, un muro de cristal, y compró una obra, Picasso, punto, un Picasso. Esa era la galería. Se veía desde fuera. No hizo una galería, era un marchante, se movía buscando arte. Ahora es el sistema acomodaticio de que el galerista no solo te expone, sino que te explota. Y se convierte en el todo. Y en el medio están esta gente que se alimenta de lo que estos galeristas, que incluso que ya tienen mucho prestigio, desechan. Entonces, claro, así es imposible evolucionar. Así es imposible que un artista logre alcanzar un punto de mirada. Entonces, por eso también me niego a hablar de masificación. O sea, aquí no se trata de croquelar arte. Porque incluso las tiradas de grabado y de serigrafía tienen un límite. Y van firmante, notario, y van con el número. La fotografía tiene una firma. ¿Y cuántas reproducciones de esa fotografía existe? O si es una. Porque la masificación no va a ayudar al arte a salir. La única forma de salvar al arte es que los artistas entiendan que tienen que estar preparados para el salto. Y que los artistas no es que estén preparados para el salto estático a ver cuánto van a saltar, sino seguir trabajando en lo que es su verdadero sentido, que es producir obra, ¿no? Que no es producir zapatos. Producir obra es producir cada vez que haces una obra diferente. Por eso es muy desagradable cuando tú te enfrentas a gente que está en el medio de los artistas y tú dices, pero esto no sabrá que cada obra lleva un trabajo, que cada obra lleva un pensamiento, que sí, aquí hay 100 obras, pero que esos son muchos minutos, muchas horas de la vida del artista, cada una de esas obras, y que le den al artista, que hay que repartir entre 350.000 intermediarios, y que el artista al final, aquí, las galerías le dan un 30% del valor de su obra, y lo tienen que aceptar porque no hay más. Pues esto es lo que va a cambiar. La gente va a ir directamente al artista. El artista se va a sentir más reconfortado, ya el artista va a sentirse legitimado, ya el artista va a sentirse en esa función de dejar su legado, de participar en el discurso de su época y quedar su obra legitimada y valorizada. Y por supuesto, la adquisición de una obra de arte no va a ser tan complicada ni va a ser tan elevada. ¿Por qué? Porque el artista va a sentir la necesidad y se va a sentir emocionalmente muy influido por las personas que se acerquen a él verdaderamente con la intención de comprar una pieza porque le gusta, porque le entienden, porque lo siguen, porque son fans, porque son coleccionistas.
y entonces el otro mecanismo funciona por sí solo, que es el mecanismo de la obra en el mercado. Porque seguimos los mismos pasos, pero quitamos el parasitismo del medio. Vamos directo al coleccionista. Y lo que sí se mantendrá es el mercado, porque los productores de arte y los coleccionistas son más parte del mercado. Y un experto que realice toda la visualización, primero online, que trace todo, que el artista pueda dedicarse a trabajar, el coleccionista a coleccionar, y exista un intermedio de legitimación, de una parte del trabajo del artista, llevarlo, ese peso, y otra parte, llevar un poco la colección de ese artista con su coleccionista. Un asesoramiento, pero un asesoramiento. Cada uno es un asesor o un experto. Trabaja con 100 pintores, 100 artistas. Entonces, va a llegar la convención fallida, la masificación del arte es falsa. Esa fue una idea del campo socialista, incluso negaron hasta el coleccionista y lo vieron como un vestigio de pequeño burgués apropiarse de muchas colecciones de arte por nada. Claro, pero por ejemplo, no sé, esa apropiación de negaron al coleccionista privado, porque todas las piezas, por ejemplo, de la vanguardia cubana o de, por ejemplo, documental que tú mismo me mandaste sobre Servando Cabrera Moreno, grandes políticos han y tienen sus casas llenas de obras de arte vanguardistas, de obras de la vanguardia cubana, claro, ellos niegan, pero al mismo tiempo saben, por lo menos los de aquella época sabían, que eso valía y que eso era importante, y esas obras se sacaban y se colocaban en las casas que aún todavía la tienen. Yo tuve la oportunidad de visitar la casa una vez, estando en Cuba, de uno de los que fue el primer guardaespaldas de Fidel. Tenía toda la casa llena de arte, me dijo, no, pero no has visto lo mejor. Tenía un erótico de Servando Cabrera, que se lo regaló Servando Cabrera a él, encima de la cama, pero gigante, que yo me quedé, un bellísimo erótico, nunca se me va a olvidar. Y me dijo, sí, pero mira al pie de la cama lo que tengo, una colección de estampas japonesas eróticas del siglo, ¿a quién se la quitó? No él, o quien sea. Entonces, la colección de Julio Lobo, la colección de la condesa de Revilla de Camargo, eran coleccionistas de obra, las piezas que se quedaron en Cuba de Lidia Cabrera. Entonces, sí, hay que culturizar al público, bien, hay que educar al público, y eso tú sabes, Raciel, que es una de mis, por decirlo de alguna manera, es una de mis ideas siempre, incluso para todo tipo de negocio, hay que educar a las personas, ¿no? Y para el arte más. Pero eso no es lo mismo que tú no puedes cumplir una alfabetización cultural, porque hay gente que no le interesa el arte, no le interesa, no lo entiende ni lo quiere entender. Entonces, de lo que se trata es que sí puedan encontrar información esa nueva generación, y que esa información esté tanto a la vista, esté tan a la vista el buen arte, esté tan a la vista los buenos artistas, estén tan a la vista los artistas en general, que esa generación se esté criando permanentemente, no con imágenes comerciales, sino con imágenes de obras de arte, porque es entonces lo que van a querer reflejar en su entorno y lo que van a tener a su alrededor, porque es lo que ven, y van a aprender a comprender. Los suprematistas, todo, exactamente.
Déjame ver qué más me dice. Educar al público, que esto creo que es vital. 2000 años de evolución y aún la humanidad está muy lejos de apreciar y aceptar el arte. Es cierto, porque además se tiende a hablar del mundo del arte, artistas, expertos, eh, coleccionistas y bueno, galeristas, etcétera, toda esta gente que está, se le suele ver como gente aparte. El artista es como alguien que es, no, ese es artista. Cuando una persona te dice ese es artista, es como si te, como si no, tú no sabes realmente si te están justificando o te están crucificando. ¿Mm? Cuando descubren que, que tú eres un artista, ¿mm? Porque ellos te ven cotidianamente en otra función, pero cuando descubren que tú eres un artista, ya a partir de ahí empiezan, no, es un artista, no, se viste así porque es un artista, o sea, hay una iconización y hay una estigmatización y hay un modelo de cualquier tipo de artista que es verdaderamente lo que muchas veces hace que la gente repela el arte. ¿Mm? Y yo puedo contar una historia muy simpática. Cuando cuando Ana y yo compramos este piso en este edificio, esta casa, nos vinimos a vivir. Ana trabajaba para una gran empresa constructora y yo trabajaba en la escuela de cine. Ella trabajaba muchísimas horas, y yo también trabajaba muchísimas horas.